Hemos vuelto después de hace mucho tiempo, y vamos a terminar el primer video del canal, que trataba sobre el conflicto árabe-israelí desde los inicios del sionismo hasta la guerra del Yom Kippur. Sin más relleno, iniciemos con la segunda parte del primer video del canal. Soy Cubides y hoy veremos el conflicto árabe-israelí, segunda parte. Bueno, pues de parte de las FARC en todo caso podemos saludar a members of the Senate and the House of Representatives. Yes. En lo que se refiere al nombre de nuestro partido. En 1973, en la guerra del Yom Kippur, a diferencia de las guerras anteriores, solo participaron dos países, Egipto y Siria. Para ese momento, Israel había ocupado la península del Sinaí y la franja de Gaza de Egipto, Cisjordania y los altos del Golán de Siria. Los palestinos habían ido primero a Jordania, donde se crearon los primeros grupos palestinos, como la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, con Yasser Arafat como líder y que había sido fundada en 1964 en Cisjordania y luego se estableció en Jordania. La guerra del Yom Kippur, al igual que las dos guerras anteriores, significó la derrota de las naciones árabes y la victoria de Israel. También en ese mismo año, debido al ya apoyo estadounidense a Israel, los países exportadores de petróleo, que eran principalmente árabes, como Arabia Saudí, decidieron no exportar petróleo a los países occidentales, por el apoyo estadounidense y en general de Occidente a Israel en la guerra del Yom Kippur, causando una crisis económica global, la crisis del petróleo del 73. En los acuerdos de Camp David de 1978, Egipto reconoce a Israel, siendo la primera nación árabe en hacerlo, a cambio de recuperar el Sinaí, que estaba ocupado por Israel desde la Guerra de los 6 días. Mientras tanto, tras la Guerra de los 6 días, Fatah, el grupo que dirigía Arafat, como otros grupos terroristas palestinos miembros de la OLP, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina, de orientación comunista, se habían establecido en Jordania. Las relaciones entre la OLP y Jordania se habían deteriorado debido a los ataques terroristas de la OLP a Israel, y a las represalias de Israel a Jordania. Además, los palestinos querían crear un estado dentro de Jordania. Todo esto hizo que el rey de Jordania ordenase expulsar a las fuerzas de la OLP del país, que habían intentado tomar el poder en Jordania en 1970, causando una breve guerra civil en Jordania, que terminó con la expulsión de la OLP del país en 1971. La OLP se estableció en Líbano, un país entre Siria e Israel, en el cual convivían en paz, musulmanes sunitas, musulmanes chiitas y cristianos. Más de 800.000 palestinos huyeron a Líbano, el cual solo tenía 2 millones de habitantes, creando un desequilibrio poblacional en el país, además de los múltiples ataques de la OLP a Israel, incluido el asesinato de los miembros del equipo olímpico de Israel en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 por parte de la organización terrorista palestina Septiembre Negro. En Líbano, el desequilibrio poblacional, junto con los conflictos entre las milicias cristianas y la OLP, junto con el débil gobierno libanés, hizo que estallara una guerra civil en el país en 1975. En 1978, debido a un ataque terrorista de Fatah a un autobús, matando a varios civiles israelíes, Israel decide ocupar unos 1000 kilómetros del sur del Líbano para destruir las bases de la OLP y los terroristas palestinos, pero esto no fue suficiente y en 1982, Israel interviene en Líbano, sacando a la OLP del país. La guerra civil libanesa no terminaría hasta 1990, con el desarme de las milicias religiosas, excepto Hezbollah, el grupo proxy chiita del régimen iraní de los ayatolás. Hezbollah sería uno de los mayores dolores de cabeza del Estado judío. Bueno gente, hasta aquí la segunda parte del primer vídeo del canal. Esperemos que no pasen de nuevo otros 84 años para subir la tercera parte. Les prometo que voy a subir vídeos mucho más seguido. Espero que les haya gustado esta segunda parte. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.